Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Hoy voy a disfrutar especialmente, porque ya sabe la gente que yo soy muy malaguista. Lo he buscado por ti específicamente. Yo soy muy del Málaga, soy abonado de toda la vida y me parece muy chulo el episodio de hoy. Vamos a hablar del día que se inauguró la Rosaleda, porque además tiene... Bueno, no lo contaremos, pero tiene historia además, porque no es lo mismo el día de la inauguración que el día del primer partido. Bueno, todo esto vamos a ir matizándolo a partir de ahora, que es un tema muy chulo. Sobre todo en el año del Mundial, en el año en el que parecía que la Rosaleda iba a dejar paso a una obra para albergar el que llegaría a ser el Mundial que se va a celebrar en España, y que finalmente se ha decidido que no sea así porque iba a afectar a la economía del club. Quien nos trae este tema es Fernando Alonso. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bienvenido, Fernando. Siempre bienvenido. Un placer. Para mí que me encanta hablar de todas estas historias con vosotros. Pues yo estoy muy contento porque por una vez me siento fuerte en el tema, que siempre como que tengo que documentarme, mirarlo. No, aquí vas a ser tú el que vaya... el que vaya con el balón en los pies. Me gusta además porque, claro, mi trabajo de fin de carrera fue sobre la evolución del deporte en Málaga en la primera mitad del siglo XX. Y mira que lo puse hace 10 años, pero te prometo que lo tengo fresco. Como será un tema que me gustaba, supongo, claro, que me llamó la atención. Pero claro, ahí ya vamos a ver que la Rosaleda me pilla de refilón al final, en esa primera mitad. Pero bueno... Vamos a empezar a poner el orden. Y Fernando, cuéntanos cuándo se inauguró Rosaleda o cómo te viene a ti esta idea de hablar del estadio de Málaga. Nos viene la idea por lo que pasó. Esto se publicó, creo que el verano pasado, con motivo de lo que parecía que si el Mundial se iba a celebrar en Málaga o no se iba a celebrar en Málaga. Y que además estábamos de aniversario. ¿Hace cuánto se celebró? Hemos hecho un podcast especial de aniversario de la Rosaleda. Se celebró el 80 aniversario. El 80 aniversario, eso sería el año 2022 más o menos. Que nos fuimos a la Rosaleda a grabar un capítulo especial. Exactamente, sí, que me hizo mucha ilusión también. Sí, ya sé. Yo siempre que puedo llevarte algo de fútbol... Oye, algo muy, muy, muy emocional para mí, de familia y demás. Bueno, era eso, que como parecía que Málaga iba a ser sede del Mundial de Fútbol, pues por eso, y luego al final todo se quedó en agua de borraja, pues por eso sacamos el texto de la Rosaleda, de cuando se inauguró la Rosaleda. Bueno, en cualquier caso, yo creo que es bastante pertinente rescatarlo porque... A pesar de que hemos hablado, como nos pasa siempre, ¿no?, de manera transversal de cuándo se inaugura el campo de la Rosaleda y qué había antes del campo de la Rosaleda, que también es muy interesante. Yo, por ejemplo, siempre recuerdo que mi abuelo me hablaba del campo de fútbol en los Baños del Carmen, efectivamente, donde jugaba el Malacitano. Exactamente, sí. Entonces, bueno, pues hoy vamos a hacer ese recorrido emocional, sentimental y deportivo, bueno, pues por el fútbol en Málaga y sobre todo por lo que ha ocurrido en la Rosaleda. Y además que recientemente se ha descubierto que los primeros partidos que se celebraron en Málaga, creo que no me acuerdo ahora mismo del año, fue delante de la Plaza de Toros, ¿no? Lo que luego fue el Muelle de Levante. Antes del Málaga estaba el Malacitano. Bueno, hubo varios equipos, pero el Malacitano fue el que luego pasó a ser Club Deportivo Málaga. Y jugaba a los Baños del Carmen. Antes de los Baños del Carmen jugaba en donde está el Hotel Príncipe de Asturias. El Gran Hotel Miramar, el Príncipe de Asturias, allí jugaban. Y claro, porque hay que hablar de lo que jugaban entonces en campos, olvídate del césped, campos terrizos, pelotas que no eran ni esféricas. Y en aquella época, antes de 1926, aquello era afueras. O sea, era la pastilla de terreno enorme que había entre el centro civilizado, si se me permite, es decir, casi el parque recién plantado, Calle Lario, Alameda y tal, y la parte de la caleta. Pero para llegar del centro a la caleta, que es donde estaban las casas burguesas y tal, eso no era como ahora que tú te vas andando, te coges un coche, te coges un autobús por el paso de Reding y el paso de Sancha tranquilito. No, para nada. Eso era el final del final. Sí. Eso era afuera. Pues los Baños del Carmen, que es donde la gente iba a veranear en verano, a tomar fresquito con la playa, al Baño del Carmen. Y los futbolistas no eran futbolistas, los futbolistas eran aficionados. No se dedicaban al fútbol como profesión, tendrían otro oficio y lo tenían como una afición de jugar al fútbol. El campo de los Baños del Carmen era auténticamente maravilloso porque estaba perpendicular a la carretera, o sea que tenía una portería dando al mar y la otra portería dando a la carretera. Exacto. Y entonces muchos balones se caían al agua y había un señor que se llamaba Antonio Lavado, que le llamaban el Pulguilla, que se dedicaba con una barquita a ir recogiendo los balones que caían al agua. Porque, claro, no es que tuvieran 16 balones. Entonces había que estar devolviendo. Entonces, claro, Málaga no podía tener un campo de fútbol así. Entonces llegó el año 35 y se decidió buscar un campo de fútbol. Málaga entonces estaba en segunda división. Pero bueno, es una ciudad muy importante.
y no podía tener un campo de fútbol con un señor en barquito recogiendo las pelotas. Y entonces, tenía que ser ya algo serio. Eso. Entonces ya fue cuando se puso la primera piedra, que se puso en el 35. Pero claro, llegó la guerra civil. Entonces hubo que suspender las obras, ¿no? Que es lo que pasa siempre. El alcalde era Entrambas-Aguas, el que puso la primera piedra. Y el proyecto se encargó Guerrero Strachan Rosado, Fernando Guerrero Strachan Rosado, el hijo del famoso arquitecto Fernando Guerrero Strachan, ¿no? Efectivamente. Y fue el que se encargó del proyecto. Y se compraron unos terrenos que yo imagino que coincidirán con los actuales de la Rosaleda, de 11.600 metros cuadrados, para hacer el campo de fútbol. Claro que ahora la Rosaleda, si deja de ser la Rosaleda, tú imagínate la de casas que salen en 11.600 metros cuadrados. Bueno, eso puede ser, sí que es cierto que ahora sí que está el debate en torno a la al necesario traslado, ¿no? A otro lugar, pero bueno, eso yo largo me lo fían. Exactamente. Creo que va a ser algo a largo plazo, pero también al final el movimiento natural de todos los grandes estadios, bueno, se supone que los grandes estadios tienen que albergar grandes equipos y no es el caso del Málaga. Discúlpame, Curro, pero no es el caso del Málaga. Estamos en un buen momento, pero tienden a estar en las afueras de las ciudades. Sí, totalmente. No, yo creo que al final es algo que va a acabar ocurriendo, que se desplace el estadio y sobre todo que yo creo que el estadio también, dentro de cualquier ciudad, tiene que ser una herramienta para la ciudad. O sea, me refiero para albergar conciertos, para albergar, no sé, ponencias, congresos, ferias, lo que sea. Y sobre todo que sea fácil generar una movilidad en torno a ese estadio y en torno a todos esos grandes acontecimientos que aspira a celebrar, ¿no? En Martirico es absolutamente imposible, lo digo yo, bueno, y lo decís vosotros también, que habéis vivido conmigo allí en los últimos años en la sede antigua de Sur y la movilidad se había convertido ya en algo absolutamente insoportable. Exacto, pero todavía eso no se planteaba cuando empezaron a proyectar el estadio, porque ¿de quién es obra el estadio de la Rosaleda? ¿El primitivo? El primitivo, lo que te he dicho, de Fernando Guerrero Strachan. De Fernando Guerrero Strachan Rosado y Enrique Atencia, de ellos dos. El campo en un principio iba a ser rectangular, pero luego al parecer les pareció que era más bello y más artístico hacerlo con forma ovalada. Yo me estoy acordando, estamos en el 35, la Olimpiada de Berlín, los Juegos Olímpicos de Berlín son del 36. 36. Imaginamos todo esa pista olímpica ovalada. Entonces la idea era hacer un campo de fútbol y alrededor una pista olímpica, ¿no? Sí. Esa era la idea inicial. Y es como tú dices, Ana. Entonces, en el 35, la Rosaleda era el final del final de la ciudad. Se habían construido los montes de Málaga. Eso era el inicio de los montes de Málaga. Se habían construido las primeras casas de Ciudad Jardín. Que las primeras casas de Ciudad Jardín también están lejos de la Rosaleda. Eso, exacto. Pero es lo que había. No había nada más, ¿no? Entonces era el final del final del final, ¿no? Así es. Hablaba Fernando de Fernando Guerrero Strachan Rosado, que es hijo de Fernando Guerrero Strachan. Y lo decía Fernando muy bien antes del podcast, y fíjate tú las circunstancias. Vamos a hablar hoy de esa generación. Le deberíamos dedicar también un podcast, Fernando, a esa generación de los Guerreros Strachan arquitectos. Pues sí. Porque desde Eduardo Strachan Viana Cárdenas, que como arquitecto, como maestro de obras de Calle Lario, a Fernando Guerrero Strachan, que lo hizo absolutamente todo. Y después Fernando Guerrero Strachan Rosado, que fue también no solo el artífice de esa primera Rosaleda, que después, bueno, con el paso de las décadas fue remodelada por Pepe Seguí, un arquitecto absolutamente medular en Málaga, que fue el que puso en el exterior de la Rosaleda esa apariencia como de ballena, de esa... Es que no sé cómo explicarlo, como esa parte exterior de la Rosaleda de... Iba a decir de palos, pero no son de palos. De astas, no sé, sí. Haciendo ese juego, bueno, pues Fernando Guerrero Strachan Rosado murió muy joven, murió con 34 años, cuando le encargaron el proyecto de remodelación de la Coracha, y murió en una de las epidemias, no recuerdo si fue de tifus. Y entonces, bueno, un arquitecto que lo tenía absolutamente todo por hacer, que ya había hecho muchísimo en Málaga, de repente le encargan ese proyecto de rehabilitación de la Coracha y muere con 34 años. Es que ninguno de los tres llegó a los 50, porque el padre se murió con 49 o menos, y el tío abuelo, Eduardo Strachan, tampoco llegó a los 50. Y además Fernando Guerrero Strachan fue alcalde de Málaga. O sea, que estamos hablando de personas que ya habían hecho todo con 50, bueno. Y si hubieran vivido 20 años más, lo que hubieran hecho su huella en Málaga, en su veteranía y en su... Claro. Eso.
Bueno, pues el caso es que, claro, el estadio de la Rosaleda se pone la primera piedra en el 35, pero está ya la Guerra Civil. También es verdad que en Málaga tampoco estábamos las cosas con mucha diligencia, pero llegó el 36 y llegó la Guerra Civil y, claro, imagínate que la Guerra Civil ponte hacia la Rosaleda. Y entonces hubo que esperar hasta el 41 para que se inaugurara la Rosaleda, que fue cuando se inauguró. Eso es, pero se inaugura también antes de lo previsto porque ya hablábamos de que los baños del Carmen no tenían unas condiciones... No daba para más. Se inauguró 2 veces. Eso es. Una manera la inauguración oficial fue en septiembre o en octubre, no recuerdo ahora mismo, en septiembre o en octubre. Pero luego hubo una inauguración anterior el 13 de abril del 41, ¿no? Entonces hubo una inauguración extraoficial porque hubo un temporal de levante en los baños del Carmen, que estamos todos los años, hay varios temporales de levante en los baños del Carmen. Todos los años mueren los baños del Carmen. Sería de estos terroríficos de aquella época y se comió medio estadio, de medio campo de fútbol. La palabra estadio es demasiado ampulosa para lo que eran los baños del Carmen. Medio campo de fútbol se comió. Y entonces, claro, hubo que inaugurar rápidamente la Rosaleda. El 13 de abril del 41, en un partido que todavía era el Malacitano, que jugaba contra ¿cómo se llama? La Asociación Deportiva Ferroviaria, en un partido de lo que era antiguamente la Copa del Rey, que era la Copa de Su Excelencia Generalísima. Y entonces la Rosaleda no tenía nada, o sea, lo que era, no había ni gradas, ni tribuna, ni vestuario, y simplemente pusieron unos cordeles para separar el público. Acababa de terminar la guerra, como quien dice. No había nada, unos cordeles para separar el público de los jugadores. Eso es lo que había. Invito a la gente a que, estoy viendo de hecho las fotografías que tú tienes puesta aquí, sí son de la Rosaleda, en la que van aficionados. Pero esas son ya de septiembre. Sí, de septiembre. Esa es la inauguración de septiembre. Yo lo que invito a la gente a buscar, y si no lo intentaré publicar yo en la portada del podcast, imágenes que hay preciosas de aficionados en los baños del Carmen. Claro. Son imágenes, pero de verdad, de postal. O sea, son imágenes súper bonitas. Pero es que allí no solo había fútbol, Curro, ahí había carreras de caballo, había tenis, había... decir, allí, por ejemplo, la reina era muy aficionada, la reina Eugenia era muy aficionada a los partidos de tenis, bueno, y también al golf. Y venía a Málaga, se alojaba en lo que hoy es el Gran Hotel Miramar, y iba a los baños del Carmen a disfrutar de los torneos de tenis. El 14 de septiembre, finalmente, del mismo año, 1941, es cuando se disputa ya ese primer partido oficial, cuando es la inauguración oficial de la Rosaleda. Efectivamente, se disputa el primer partido oficial de la Rosaleda. El caso es que cuando se inauguró cuando se hizo el primer partido en abril, los aficionados por primera vez vieron lo que era la Rosaleda. Claro, yo me imagino que muchos que estaban en los baños del Carmen dirían, uy, a la Rosaleda, ¿eso dónde está? Ahí vamos ahí, muchos serían escépticos. Claro. Pero claro, cuando vieron cómo era la Rosaleda en abril y vieron que aquello tenía unas vistas en los montes de Málaga, que aquello era grandioso, y dijeron, y estamos metidos, decía el periodista, que estaban metidos como una cajilla de mixto allí en los baños del Carmen. Claro, porque imagínate los baños del Carmen, un campo de fútbol, y lo publicó prácticamente en las líneas. Y entonces, aquello fue lo que aceleró las obras de la Rosaleda. El ver que el campo era idóneo. Ese experimento que hubo precipitado, una cosa de quita y pon, claro. Ese experimento precipitado de ese partido de abril fue el que decidió que había que irse a la Rosaleda. Y ya se inauguró entonces, ¿fue en septiembre? El 14 de septiembre. El 14 de septiembre, efectivamente. El 14 de septiembre, un Málaga-Sevilla. Fíjate tú, el primer partido, un Málaga-Sevilla. El primer partido que la rivalidad es importante y que yo imagino que en aquella época sería también igual, ¿no? Hombre, imagino que sí, vamos, supongo que... O al menos vendría de ahí, ¿no? Porque si a día de hoy, lo que hay de hoy es lo que tenemos de tiempos pasados, supongo. Pero sí, igualmente creo que sí sería un buen recibimiento, ¿no? Para el estadio y para la ciudad. A mí lo que me gusta mucho de esa Rosaleda, y de hecho lo hemos hablado alguna vez aquí en el podcast, la tienda que está aquí en calle Contemporánea. Temporánea. Sí. Esa tienda de regalos de Málaga que me encanta y que alguna vez hemos hablado de entrevistar a Esther, que es la propietaria. Tiene unas postales preciosas y una de ellas es de esa fachada, por decirlo así, principal donde ponía el Estadio de la Rosaleda, que tiene un aspecto que a mí me recuerda como a feria, como una imagen muy bonita de Málaga, y que a mí me encantaría que la Rosaleda actual o futura tenga algún tipo de recuerdo a esa entrada, que se parezca a eso, porque de verdad creo que es muy bonita, es muy única. No hay otro estadio así en España que tenga como esa forma inicial de la Rosaleda. Entonces, imagino lo que tú dices, cuando también la gente abandonó los baños del Carmen para llegar a esa Rosaleda, vería pues al final un edificio pues acondicionado, súper moderno. Moderno, exactamente. Igual que si nosotros llegamos a ver, ojalá lleguemos a ver el nuevo campo de la Rosaleda, bueno, pues tenderá
a lo que se suele hacer hoy en día, ¿no? Como una especie de platillo volante. Exacto. Bueno, más o menos, No, sí, con más o pero menos la verdad. recursos, pero bueno, pues al final se tiende a eso, ¿no? Es la verdad. Cada vez se parecen más los estadios entre sí, que es una Sí. desgracia, pero es con lo que pasa en la ciudad y lo que Así está pasando es. en todo, en esa homogeneización. Y hay un detalle muy chulo con el alcalde, que el club revivió cuando se celebró ese 80 aniversario del que estamos hablando, con la hija del alcalde por aquel entonces. Sí, que es mi tía Lourdes precisamente, que tiene... sí, eso sabía. Es Qué mi bueno. tía, hermana de mi padre. Anda, Claro, es que eso mi sabía abuelo yo. era el alcalde, y entonces como era la hija del alcalde, fue la que dio el saque de honor. Tiene ahora Bueno, mismo... perdón, no hables de tu abuelo, su abuelo Pedro Luis Alonso. Pedro Luis que es de- Alonso, sí. claro, mi abuelo. Y entonces mi tía Lourdes tiene ahora mismo 95 años. Claro. Y está estupenda. Y lo recuerda. Perfectamente. Era una niña, 11 años tenía ella. 11 años cuando dio el saque de honor. Bueno, y en Málaga le han hecho no sé cuántos homenajes, claro. Claro, Se dan cuenta exacto, que exacto. es la que dio la primera patada de la Rosaleda Claro. oficial, porque hubo otro partido en abril, como hemos visto. La primera patada oficial fue la que dio. Antes hubo una ceremonia como era en la época. El año 41, pues hubo que bendecir todas las instalaciones. Claro. Y lo primero que se hizo fue entronizar el Sagrado Corazón de Jesús en el vestuario. Vino el párroco de San Felipe Neri, Luis Vera, que era el capellán del club. Y fue el que entronizó el Sagrado Corazón, se hizo entrega oficial del campo al equipo, el equipo dejó de ser el malagueño para ser el Club Deportivo, no, el malacitano, para ser el Club Deportivo Málaga, y empezó el partido. La Rosaleda entonces cabían 7.000 personas, 2.000 de ellas sentadas, eso era 7 gradas había, y 36 palcos. Y las primeras entradas tengo yo aquí apuntadas que valían 6 pesetas las que eras de pie Las y generales. 8 pesetas sentado. Y se agotaron todas. O sea, claro, pues claro, 7.000 entradas para una Málaga año 41 con unas ganas de fútbol, Claro, que entonces claro. no había otra atracción. Y unas ganas de estrenar se también. agotaron todas las entradas, ¿no? Y en Málaga también se da mucho ese carácter, que me encanta la palabra, esa palabra es muy de mi madre, que en Málaga somos muy noveleros. Sí. Entonces se inaugura el estadio de fútbol, es verdad, y nos matamos por ir a lo nuevo, a lo que Totalmente. se inaugura, sí, efectivamente. Hay más anécdotas de esa jornada. Hubo obsequio y, por supuesto, de intercambio entre los dos equipos. Y me ha hecho gracia que se regalaron petacas. Claro, eso no. Yo es que soy poco, al contrario de tuyo, Curro, soy poco futbolero. Pero bueno, yo sí he visto algunos partidos que al empezar se cambian los banderines, ¿no? Sí, Eso pasa sí, siempre. las Se cambian los camisetas. banderines, camisetas, Ujú. petacas. Claro, estamos hablando del año 41, es que son cosas diferentes. Hoy no se cambiarían petacas, ¿no? No se cambiaría. Hoy estaría un poquito más complicado. Estaría. Y la Bueno, petaca. vamos a aclararlo. Nos referimos a petacas de beber, a petacas de. Sí, sí. Ah, De con beber, las petacas de beber. De beber, Ajá. sí. Donde se metía Sí, alcohol. eso. Bueno, una Y- cosa, y, que, claro. y la petaca pues tenía la inscripción de la fecha de la inauguración de la Rosaleda, que esto hoy en día que se conservarán porque serían 15, 20 o 30. Eso será una joya, que tenga una Claro, petaca de esta. claro. Eso es una auténtica joya. Y el partido lo ganó el Málaga, ¿no? Sí. Lo ganó, aunque el primer gol lo metió un jugador del Sevilla, al final ganó el Málaga. Tú tienes por ahí, creo que 2-1. 3-2. 3-2, ¿no? Tú sabes mejor. Pero 3-2. Curro, ¿eso por qué lo has mirado? Porque te acuerdas. Porque te acuerdas de haberlo estudiado, Me lógicamente. acuerdo de haberlo hecho en el TFG. Es que me acuerdo perfectamente. Ah, No sé por qué. Se me te quedó acuerdas grabado. perfectamente de eso. Igual que, por ejemplo, me acuerdo que, antes de lo que estábamos hablando, que no llegaba a mencionarlo, que se jugaron partidos también en donde hoy están las Fuentes de las Tres Gracias. Que de los primeros sí, partidos claro. que se jugaron también, fuera, digamos, del centro de Málaga, se jugaron en el Colegio San Estanislao. Sí. El Colegio San Estanislao tuvo uno de los primeros campos de fútbol de Málaga también. Como que tengo esos datos y lo del Segalerba, Pulguilla. y el de Y Segalerba, Segalerba. exactamente. Ajá, claro. Y lo del Segalerba Pulguilla me también acuerdo era muy antiguo, perfectamente. sí. El Sí, Pulguilla es que me acuerdo que en mi trabajo de fin de grado, la presentación Qué de la bueno. foto del Pulguilla con la barquita y la pelota. Tenía las fotos, es que me acuerdo perfectamente de eso. sí. Qué bueno. Es dato medio inútil, no lo considero No, inútil, bueno, que pero tengo en la cabeza. para Lo tengo nada. grabado, no sé por qué. Fíjate qué útil te ha resultado para este capítulo. Y un montón de libros que, de hecho, a la gente que le guste el periodismo deportivo no escuche, hay un montón de libros que están firmados por Juan Cortés, Sí, que eran bueno, ediciones hombre. de Sur, libros pequeñitos, nada, Sí, de sí. menos de 100 páginas, Y que viene todo. que son chulísimos, que son chulísimos. Y que muy dan- bien contado, porque Juan Cortés Totalmente. contaba No, muy bien. Los Cortés siempre han contado muy bien las cosas. Sí, sí. Juan en deporte y Pacurrón Sí. en municipal y sobre todo en toro. Y que da, Pero es da que nombre este- a la sala de prensa del Málaga, Sí, ¿sabes? A Juan efectivamente. Cortés a día de hoy. Mm. Para que veamos Pero es que la este primer relación campo de la había. Rosaleda, que era terrizo completamente, todavía no estaría bien nivelado porque era el primer partido el segundo partido que se hacía. Entonces dice que había desniveles, que había baches. Además, los balones de aquella época creo que eran de cuero cosido Sí, y claro. no eran completamente esféricos. Entonces, claro, en fin, que no tiene nada que ver con Nada, lo que nada hay que ver ahora. con hoy en día. Claro. Hay una cosa llamativa, que esto ya es un punto muy friki, pero bueno, para que lo escuche. Siempre está el debate de qué hacer con los pantalones del Málaga, porque históricamente han cambiado de color y demás.
Los primeros, los de ese partido, que eso lo mencionas tú y yo no lo sabía, el Málaga viste con pantalón oscuro. Camiseta blanca y azul, como siempre, bueno, celeste y blanca en ese momento, y pantalón negro. Que siempre hay como ese debate de cuál es el pantalón oficial del equipo, y al menos el de la inauguración de la Rosaleda, que ya me parece un factor importante, era oscuro. Así que bueno, por dejarlo también como detalle. En la prensa de la época que se recoge la crónica, viene así. Exactamente. Sí. Hay un detalle que a mí me parece enternecedor, y yo creo que os va a encantar a todos. Y es que al día siguiente, hombre, el Málaga ganó al Sevilla, pero es que al día siguiente los futbolistas fueron al cementerio de San Miguel a poner un ramo de flores a Fernando Guerrero Estrachan Rosado, que se había muerto de tifus ese verano. Claro, se murió en julio, se murió en verano y la inauguración fue en septiembre. Al arquitecto del club y luego también a un portero del Sevilla. A un entusiasta, pone en el periódico entusiasta aficionado y gran animador de la obra del estadio, un tal Manuel Cabo, que debe ser el típico aficionado del Málaga, forofo, que vive por y para el Málaga. Manuel Cabo. O sea, que le fueron a porque también se había muerto, porque era una epidemia de tifus y también se había muerto. Entonces le fueron a llevar un ramo de flores en agradecimiento al mayor aficionado y al arquitecto que hizo el campo de fútbol, en agradecimiento a que lo hubiera sacado del Valle del Carmen. Eso es cementerio de San Miguel, ¿no? Fueron al cementerio de San Miguel fue. Qué bueno. Fíjate tú, al día siguiente del partido. Y luego fueron al ayuntamiento donde el alcalde los recibió y otra vez estamos lo mismo. La mujer del alcalde regaló una medalla de la Virgen del Carmen. No, de la Virgen de la Victoria. Una medalla de la Virgen de la Victoria. Otra vez las cosas de la época. Claro. Bueno, claro. Al final son las tradiciones y las cosas de Málaga. No, y que sigue a día de hoy. El Málaga a principio de temporada siempre hace una ofrenda. Una ofrenda a la Virgen de la Victoria. No, a la Divina Pastora. No sé de dónde viene esa relación. La Divina Pastora. Y no sé dónde viene yo conozco las de Unicaja, la Victoria. Los Unicaja van a la Victoria, ¿no? Los de Unicaja. Sí, también. Bueno, las celebraciones deportivas normalmente incluyen en el itinerario la ofrenda en el santuario. Sí, por eso yo me ha extrañado ahora cuando he visto todo esto de esa referencia por lo de Divina Pastora, digo, ve, pero ¿dónde viene eso? Se lo vamos a preguntar a Jesús Hinojosa. Pues seguro que lo sabe. A nuestro compañero Jesús. Yo le pregunté a mi hermano cuántos partidos se habían hecho en la Rosaleda. Pues claro, la Rosaleda, mi hermano es periodista deportivo del Málaga. Compañero de suya, además de los buenos, Pedro Luis Alonso. Y le pregunté cuántos partidos de fútbol oficiales han podido hacerse del año 41 hasta hoy. ¿No? Claro, se pone a contar, bueno, en cada temporada entonces había menos partidos de liga, ¿no? Porque entonces eran menos equipos. Claro. Sí. Más luego los partidos, no son tantos partidos los que hay oficiales, ¿eh? Entre los partidos de liga. ¿Qué cuenta ha hecho? No me acuerdo la cuenta que me hizo, pero no llegaba a 1000 partidos, ¿eh? Puede ser, hombre, si tú piensas claro, que... tú piensas que son 30, cuando son 30 cada son año... 20 equipos, o sea, por temporada tú juegas 19 en casa. Por temporada me refiero de agosto a junio. Más luego suma la Copa del Rey... Más Copa del Rey, que a lo mejor son 4 o 5, porque el Málaga en Copa del Rey no destaca demasiado. Sí, que puede que sea a lo mejor al año en torno a 30. Al año natural, me refiero. Al año natural en torno a 30. ¿Tantos como 30? ¿Y cuántos años del 41? 80 años. 80 años 8 hicieron. por 30. No, y antes jugaría muchos menos. O sea, ahora habría menos equipos, seguro. Pero sí, tiene que ser una cosa así, un menú. Poco. O sea, no creo que sea mucho. Pues rápido, sí, algo más de 2000 partidos. Que si lo piensas, no es tanto. Pero bueno, que me apetecía charlar de este tema. Está muy bien. La verdad, te seguiré trayendo temas de fútbol, Curro. Me vengo arriba. La nueva Rosaleda se hará se habla de la zona del puerto de la Torre, ¿no? Yo no sé dónde está exactamente. La posible nueva Rosaleda, los terrenos, digamos, que están proyectados, que por Puerto de la Torre, ¿por dónde? Mira, he escuchado yo, ¿no? Por Puerto de la Torre. Sí, por allí. Pero bueno, había varias ubicaciones. Todavía tienen que decidir que la Rosaleda se va de donde está y ese proyecto. Totalmente. Pues bueno, Fernando, que muchas gracias. ¿Se seguiría llamando a la Rosaleda? Hombre, yo entiendo que sí. ¿No? Sería pues yo entiendo o se llamaría la nueva Rosaleda. La nueva Rosaleda, como se hacen muchos estadios. Pero hombre, yo creo que el nombre de la Rosaleda yo creo que es ya suficientemente identificativo de la afición malaguista y del equipo, ¿no? Sigamos, para hablar, ya termino, para seguir hablando de actualidad, mi madre fue a un concierto de Julio Iglesias en la Rosaleda. Sería los años 82, 83, 80 y poco, que mi padre le consiguió como una sexta fila, una quinta fila, un sitio de estos maravillosos. Y mi madre se pasó toda la vida hablando del concierto de Julio Iglesias en la Rosaleda. O sea, que Julio Iglesias cantaba en la Rosaleda. Claro. O sea, que la Rosaleda se ha hecho de todo. Es que los mejores conciertos, para mi gusto, que yo he sido muy consumidora de conciertos, los mejores conciertos que yo recuerdo y de mi vida han sido en la Rosaleda y en la Plaza de Toros. Claro. Yo recuerdo un concierto de Alejandro Sanz en la Rosaleda, brutal, que además tuve yo estaba en el periódico, solo tuve que cruzar, yo era becaria,
Y pude entrar en el camerino. De hecho, tengo una foto con él de cuando era becaria, sí. Y en la Plaza de Toros los conciertos, es que son imbatibles. Claro, es que a eso me refiero yo, que al final el estadio tiene que ser un elemento activo de la ciudad, de lo que ocurre en la ciudad. Y bueno, y ya no te digo si se desplaza a un sitio. Sí, lo que pasa es que normalmente se suelen dejar de celebrar ese tipo de espectáculos masivos en esos lugares por una cuestión pura de seguridad. Sí. En la Plaza de Toros hubo muchísima resistencia hasta que los bomberos dijeron, señores, ya es que ya no se pueden. Uh-huh. Y aquello tenía un sabor y era espectacular. Todavía a veces se hace algo. Sí, que había pero ya no es. Siendo... Sí, uh-huh. no. Yo recuerdo, por ejemplo, uno de Luis Miguel en la Malagueta, que cuando él estaba en todo lo alto con todo el tema de boleros, romance y tal, que fui a cubrirlo y fue espectacular. ¿Qué mayor será soy? El futuro. No, que va, será el futuro. Sí. Pero es que ya no se hacen esas cosas, ¿eh? No, ya. Ya bueno, no te recuerdo, creas, sí. Yo no recuerdo la Rosaleda conciertos multitudinarios ahora. Yo recuerdo. No, vamos a ver, en la Rosaleda y en la Plaza de Toros no, pero que ahora el consumo de música... Pero ahora el consumo de música se hace a través de los conciertos. Que ya la Rosaleda no recuerdo yo. Y los beneficios se consiguen a través de los conciertos. El último que recuerdo es Rosaleda, que porque recuerdo que hubo polémica porque se estropeó el césped por el uso del que la gente lo pisaba, etcétera. Fue uno de Maná. Y ponte que eso ahora ya fácil 15 años, creo yo. Sí. 10, 15 años. Es que el césped lo dejaban destrozado, creo. Pues todavía sigue Maná viniendo a Málaga. Exacto. Y vendiendo. Y llevando gente a los conciertos. De verdad. Pues Fernando, que muchas gracias. Que yo me lo pasé muy bien con este capítulo. Qué buen capítulo. Sí, que el de la semana pasada fue un poco triste. Queríamos ponerle un poco de nostalgia de la buena a este capítulo de hoy. Y que la gente pues nos comente también qué recuerdos tiene de la Rosaleda, lo que quiera, que nosotros vamos a estar encantados como siempre. Fernando, mil gracias. Muchas gracias a vosotros como siempre. Pues Ana, mil gracias. Nosotros vamos a seguir avanzando pasito a pasito, que estamos cada vez más cerca del 250, ¿eh? Sí. Algo tenemos que empezar a pensar algo. Exactamente. Mil gracias, Ana. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.